La industria musical estaba sufriendo una mutación severa. El air metal de los 80s estaba muerto y enterrado bajo una montaña de laca y excesos. Por su parte, el grunge de Seattle dominaba MTV y las radios comerciales. Las disqueras multinacionales, desesperadas por encontrar la siguiente mina de oro, empezaron a cazar en los rincones más oscuros del underground. Y en medio de esa cacería corporativa ocurrió el error en el sistema más glorioso en la historia de la música extrema. Giant Records, un monstruo corporativo respaldado directamente por Wagner Brothers, firmó una banda de death metal de Florida. Bienvenidos a Mariano Rock. Hoy vamos a diseccionar con precisión quirúrgica el álbum que rompió todas las reglas. El disco que demostró que podías tomar el dinero de las corporaciones y usarlo para financiar el material más blasfemo, hostil y agresivo de toda tu carrera. Hoy desarmamos Covenant de Morbid Angel, el disco de death metal puro más vendido de todos los tiempos. Para entender la magnitud de esta anomalía, tenemos que analizar el tablero de ajedrez en 1992. Morbid Angel acababa de arrastrar el planeta Blessed Art Sick. Ese álbum los coronó como los reyes indiscutibles del círculo underground. Tenían técnica, tenían una estética visual intimidante y, sobre todo, poseían el respeto absoluto e incondicional de toda la escena. Su disquera RH Records los había llevado al límite absoluto de lo que una discográfica independiente podía lograr. Pero la ambición de David Vincent y Trey no cabía en el underground. Ellos no querían ser los reyes de un nicho, querían dominación mundial. Cuando se hizo público el contrato con Giant Records para la distribución exclusiva en Norteamérica, la escena extrema contuvo la respiración. El pánico se apoderó de los puristas. El libreto histórico de la industria musical dictaba que, al firmar con una disquera grande, la banda tenía que ceder, es decir, reducir la velocidad de los tempos, limpiar la producción para hacerla más estéril, escribir estructuras tradicionales de verso y coro, y básicamente castrar su sonido para vender discos en centros comerciales. Esa era la expectativa global, una traición inminente, pero Morbid Angel hizo exactamente lo contrario. Entraron a la etapa de composición de Covenant con una mentalidad de asalto frontal y tierra arrastrada. En lugar de suavizar los bordes, afilaron los cuchillos hasta dejarlos microscópicos, y en el primer cambio tectónico en el que se definiría la brutalidad de este disco, ocurrió dentro de su propia alineación. Richard Brunelle, el segundo guitarrista histórico de la banda, quedó fuera de la ecuación. Esto no fue un detalle menor. En los años 90 el peso del death metal dependía casi en su totalidad del muro del sonido, dos guitarras armonizadas o en contrapunto. Quedarse como un power trio en el estudio de grabación era considerado desvivimiento comercial o una genialidad técnica al alcance de muy pocos. Por su parte, Trey apostó por la segunda opción. Al quedarse como el único arquitecto de las guitarras, Trey no intentó rellenar el espacio vacío con sobreproducción barata o múltiples pistas de relleno. Rediseñó por completo su forma de componer y ejecutar. Si escuchan Altars of Madness, perciben una furia juvenil y descontrolada. En Blessed Are the Sick hay una atmósfera densa, casi pantanosa y clásica. Pero en Covenant, el sonido de la guitarra de Trey es un bloque de granito afilado.
Trey utiliza afinaciones en mi bemol y do sostenido, pero el secreto de Covenant no radica en qué tan bajo afinaba sus instrumentos. El secreto está en cómo atacaban físicamente las cuerdas. Su técnica de púa alterna alcanzó velocidades absurdas, combinada con un uso de armónicos artificiales que sonaban como alarmas de ataque aéreo perforando la mezcla. El tono que logró en este disco no tiene paralelo. Utilizó sus clásicas guitarras Ibanez empujadas por pedales de distorsión Proco Rat directamente hacia amplificadores Marshall. El resultado es la definición exacta de agresión controlada. No hay ruido blanco innecesario, no hay frecuencias. Cada nota disonante, cada riff laberíntico está calculado con precisión matemática. Trey no escribía riffs basados en el blues o en el rock tradicional, componía estructuras que parecían geometría de otra dimensión. Pero una guitarra con ese nivel de complejidad requería una base rítmica capaz de sostener un nivel de caos absoluto sin desmoronarse, y es aquí donde tenemos que hablar del hombre que reescribió las leyes de la física en la percusión extrema. Pete Comando Sandoval. Sandoval ya era rápido, ya era una leyenda viviente desde los días destrozando parches en Terrorizer. Pero en Covenant su ejecución cruzó la línea hacia lo directamente inhumano. Escuchen el track de apertura, Rapture, o la aniquilación de Vengeance is Mine. Lo que hace ahí no es simplemente tocar rápido, clases magistrales de resistencia anaeróbica de alto rendimiento. La técnica de blast beat de Sandoval en este disco estableció el estándar de oro para las siguientes 3 décadas. Puesto que si nos ponemos a analizar la disociación de sus extremidades, el doble bombo es una ametralladora constante, milimétrica y perfecta, y escuchen bien esto. No había triggers computarizados cuantizando sus golpes para esconder errores. Esto es fuerza bruta y análoga. Y mientras sus pies mantenían esa velocidad aplastante, sus manos ejecutaban patrones de platillos, acentos en la campana del ride y redobles de tarola que desafiaban la lógica del compás de 4/4. La batería en Covenant no acompaña a los riffs de guitarra, la batería ataca los riffs. Es un combate cuerpo a cuerpo constante entre la percusión implacable de Pete y la guitarra esquizofrénica de Trey. El bajo de David Vincent sirve como el pegamento de concreto que impide que la estructura colapse por su propia velocidad. Esta combinación de guitarra laberíntica y batería hipercinética crearía un lienzo perfecto y hostil. Un lienzo que la banda iba a utilizar para escupir las letras más profanas, filosóficas y confrontativas que jamás habían aterrizado en el escritorio de una disquera multinacional. La forma en que estructuraron ese mensaje lírico estaba diseñada para sacudir y ofender los cimientos morales de la sociedad. Pero para que este nivel de violencia técnica y guerra espiritual se materializara en un disco perfecto, necesitaban un comandante en la consola de audio. Alguien que no le tuviera miedo a la velocidad extrema, pero que supiera cómo inyectarle una fidelidad masiva, y la elección que tomó la banda dejó a toda la industria musical paralizada y en estado de shock. Contrataron al arquitecto sonoro detrás del sonido más icónico y millonario del thrash metal,
y lo que pasó dentro de los muros de los estudios Morrisound cambiaría la historia de la producción musical extrema para siempre. Teníamos la velocidad inhumana de Sandoval y los riffs alienígenas de Trey, pero una base instrumental brillante, por sí sola, no convierte un disco en un hito histórico. Necesita un mensaje, necesita una voz que sirva como catalizador de toda esa violencia sónica. Y en Covenant, David Vincent no solo cantó, predicó. Aquí es donde la historia del death metal suele caer en clichés. El Morbid Angel se negó a participar en ellos. A principios de los 90, la escena extrema estaba obsesionada con el gore. Letras sobre películas de terror de bajo presupuesto eran la moneda de cambio. Era efectivo para escandalizar a las madres, pero intelectualmente era limitado. Vincent despreció esa ruta. Él entendió que si tenían el respaldo de una multinacional como Giant Records, tenían el micrófono más grande del mundo y decidió usarlo para lanzar un ataque filosófico y teológico, directo contra el cristianismo y la moralidad occidental. Las letras de Covenant no son fantasías adolescentes de terror, son un manifiesto luciferino, profundamente influenciado por el ocultismo, la filosofía de Nietzsche de la voluntad de poder y el desprecio absoluto por la debilidad. Cuando escuchas temas como Angel of Disease o Vengeance is Mine, no estás escuchando historias de sangre, estás escuchando una declaración de independencia espiritual. Vincent escribía sobre la rebelión individual, la fuerza del ego y la destrucción de los dogmas religiosos, y la forma en que entregó ese mensaje fue igualmente de importante que las palabras mismas. Vocalmente, Vincent alcanzó la perfección absoluta en este álbum. Su técnica de gutural se desmarcó del gruñido incomprensible y cavernoso que muchas bandas usaban para esconder su falta de técnica. La dicción de Vincent en Covenant es cristalina. Es un rugido profundo, autoritario y aterradoramente claro. Cada sílaba, cada blasfemia articulada se entiende a la perfección. No podías ignorar el mensaje escudándote en que no se entendía lo que decía. El ataque era directo, articulado y letal. Y Vincent se posicionó como el sumo sacerdote del death metal, dando sentencia con una claridad que lava la sangre. Y para rematar la afrenta, el arte visual del disco fue una bofetada a las buenas costumbres corporativas, puesto que la portada no era una ilustración genérica de demonios o cementerios. Era una reproducción de una página del libro de magia ceremonial de Arthur Edward White. Era ocultismo real, expuesto sin filtros. Wagner Brothers, la empresa que distribuía a Madonna y a Rem, estaban a punto de imprimir cientos de miles de copias de un disco que promovía abiertamente la rebelión satánica. Pero todo este andamiaje ideológico y técnico necesitaba ser capturado de forma magistral. Si grababan este nivel de agresión con una producción turbia, el disco se iba a perder en la saturación. Necesitaban un productor que entendiera la velocidad, pero que supiera cómo darle una dimensión masiva, clara y devastadora al sonido. Y la elección de la banda dejó a todos en la escena en estado de shock. Llamaron a Flemming Rasmussen, el hombre detrás de la consola de Ride the Lightning and Justice for All Master of Puppets, el arquitecto del sonido más icónico, preciso y millonario en la historia del thrash metal. Entonces, ¿cómo iba a encajar la pulcritud matemática casi clínica del metal escandinavo y de Metallica con la suciedad y el caos del death metal floridano? La respuesta se materializó en el epicentro mundial de la música extrema, los legendarios estudios Morrisound en Tampa, Florida.
Rasmussen no intentó castrar el sonido de Morbid Angel, no intentó limpiarlo para hacerlo sonar a rock de estadio. Hizo algo mucho más peligroso e inteligente, capturó la crudeza en vivo de la banda y le inyectó una dimensión espacial gigantesca. Escuchen la producción de Covenant con audífonos. No suena comprimido, no suena plano, los tambores de Pete Sandoval tienen un eco industrial brutal. Rasmussen microfoneó la batería de tal forma que cada golpe de tarola suena como un latigazo en una cátedra de concreto vacía. El bombo tiene un ataque seco pero con una resonancia baja que te golpea el pecho. Las guitarras de Trey no están apiladas en decenas de pistas para crear una falsa sensación de peso. Rasmussen las mezcló aprovechando el estéreo al máximo, creando un enjambre disonante que te envuelve por completo, y el bajo de Vincent no se pierde en la mezcla, sino que sostiene todo el edificio armónico como columnas de acero. Rasmussen obligó a la banda a ejecutar con una precisión milimétrica la misma exigencia rítmica implacable que le imponía a James Hetfield o a Lars Ulrich. Se le impuso a Morbid Angel y el resultado es una ejecución quirúrgica de principio a fin, manteniendo la agresividad cruda intacta. Fue el matrimonio perfecto entre el caos del death metal y la disciplina del thrash metal de más alto nivel. El disco avanzaba como un bloque monolítico de velocidad pura y blasfemia. Un asalto ininterrumpido a los sentidos. Pero justo cuando la industria pensaba que el disco era demasiado rápido y agresivo para tener un impacto comercial real, Morbid Angel introdujo una anomalía fascinante al final del álbum. Una canción que rompía por completo la métrica acelerada del disco. Una pieza tan densa, lenta y perturbadora que terminó hackeando al sistema mainstream y catapultando a la banda directamente a la sala de estar de millones de adolescentes en todo el mundo. La canción que redefinió el peso tonal en la música extrema, el momento exacto en el que el death metal le ganó la partida a MTV. El asalto sónico de Covenant no te da un maldito segundo de respiro. Te aplasta contra la pared a más de 200 beats por minuto durante casi media hora. Pero justo cuando crees que el disco va a terminar ahogado en su propia velocidad, Trey tira del freno de mano. Es lo que emerge de los altavoces, no es otro ataque de blast beats, es un abismo. Hablemos de la anomalía, hablemos de God of Emptiness. Este track no solo es el cierre del disco, es un cambio de paradigma absoluto para todo el metal extremo. Para lograr esta densidad asfixiante, Trey introdujo un arma de destrucción masiva que rediseñaría la música pesada de la década, la guitarra de 7 cuerdas. Años antes de que el new metal popularizara las Ibanez y Universe de 7 cuerdas para saltar en los escenarios, Trey ya las estaba usando para invocar horrores Lovecraftianos. La afinación cayó hasta las profundidades del inframundo. El riff principal de God of Emptiness no avanza, se arrastra. Es un groove ominoso pesado como el concreto, que contrasta violentamente con el frenesí del resto del álbum, y sobre esta base pantanosa, David Vincent hizo lo impensable, dejó de gruñir o al menos dividió su ataque. Introdujo una voz limpia, operística, un barítono gótico que sonaba como un sacerdote oscuro recitando un sermón de condena.
La combinación de ese canto casi gregoriano con sus guturales tradicionales creó una atmósfera teatral y profana que el death metal simplemente no conocía. Era majestuoso y era profundamente perturbador. Giant Records entendió de inmediato que tenían una joya extraña entre manos. Financiaron un video musical de alto presupuesto para la época, dirigido por Tony Halton. El resultado visual era puro elitismo satánico. David Vincent frente a la cámara, impecable, escupiendo herejías mientras la iconografía religiosa se retorcía en la pantalla. Y entonces ocurrió el milagro negro, el hackeo definitivo al sistema. MTV, la cadena corporativa que definía milimétricamente lo que la juventud mundial debía consumir, puso God of Emptiness en rotación, pero el impacto nuclear, el momento exacto en el que el death metal le rompió la columna vertebral a la cultura pop, fue cuando apareció en el programa de estrella de la cadena. Piensen en esto, millones de adolescentes en horario escolar que estaban acostumbrados a consumir Nirvana, Pearl Jam o rap, y de pronto se toparon de frente con David Vincent y compañía, ladrándoles sobre la hipocresía cristiana y la debilidad espiritual. Respaldado por las guitarras de 7 cuerdas más pesadas de la historia, fue un choque cultural masivo. Morbid Angel no se adaptó al mainstream para encajar. Obligó al mainstream a tragarse su veneno sin diluir. Los resultados volaron. Cualquier proyección que Wagner Brothers hubiera hecho en sus oficinas corporativas, Covenant rebasó el 500,000 de copias vendidas. Se convirtió y sigue siendo el álbum de death metal puro más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. Y lo lograron sin escribir una sola balada, sin estribillos diseñados para la radio, sin pedir disculpas. El legado de Covenant no es solo estadístico, es un triunfo filosófico. Demostró que el extremismo sonoro, cuando está ejecutado con genialidad técnica y convicción absoluta, no tiene techo de cristal. Trey, Vincent y Sandoval construyeron un monolito implacable que la industria corporativa tuvo que aceptar bajo las reglas de la banda, no al revés. Definieron para siempre cómo debía sonar, verse y comportarse el death metal de primer nivel, elitista, matemáticamente perfecto. Esto es la historia de la música extrema sin filtros corporativos con rigor técnico. Si valoras este nivel de análisis documental, suscríbete a Mariano Rock ahora mismo. Activa las notificaciones porque en este canal no bajamos el estándar. Y déjame en los comentarios qué otro disco fundacional del metal extremo necesita ser diseccionado con esa profundidad histórica y técnica. Soy Mariano, este es tu canal y nos vemos en el próximo análisis.